Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones, espero se encuentren bien. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en la carta de Santiago, en el capítulo 3, versículo 13 al 15. Y dice así la palabra del Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Acá Santiago, Jacobo también como se le conoce, el medio hermano de Jesucristo, él está hablando de dos tipos de sabiduría. La sabiduría celestial y la sabiduría terrenal, animal o diabólica como él la define. Y comienza diciendo en el versículo 13, le hace una pregunta que yo creo se la hace a los líderes de la iglesia o a los maestros de la iglesia a quien él se dirige y les dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y yo creo que esta pregunta también es una pregunta que nos hacemos hoy en día. El Señor nos hace a nosotros como miembros de la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, y se las hace también a quienes ejercen esta labor de liderazgo y de enseñanza dentro de la iglesia. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y los versículos, la otra parte del versículo 13 y 14 y 15 nos hablan acerca de que el sabio, o cómo reconocer qué tipo de sabiduría nos encontramos, nosotros nos enfrentamos, o qué tipo de sabiduría nosotros tenemos, es cuando nosotros vemos el obrar de nuestros hermanos y de nosotros. Cómo nosotros actuamos, cómo la iglesia actúa, cómo los miembros de la iglesia actúan. De acuerdo a su obrar, nosotros podemos saber qué tipo de sabiduría ellos poseen, qué tipo de sabiduría nosotros tenemos. ¿Somos sabios o somos necios? ¿Poseemos una sabiduría celestial o solamente ejercemos una sabiduría terrenal, una humana, una animal, como dice Santiago, y diabólica? Y en primer lugar, cuando nosotros vemos aquí en estos versículos acerca de la sabiduría, el actuar de los creyentes, vemos que Santiago dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, una persona que actúa con mansedumbre, una persona que sabe actuar de acuerdo a las situaciones, es una persona sabia. Acá el concepto de sabiduría no está relacionado directamente a la cantidad de conocimiento que una persona pueda poseer. Y esa es la diferencia que hay entre una persona llena de conocimiento a una persona que es sabia. ¿Por qué? Porque una persona que es sabia sabe cuándo hablar, sabe qué decir, sabe cómo actuar frente a diversas situaciones que se presenten en el diario vivir, de tanto en lo personal, en lo cotidiano, en la vida secular podemos decir, pero mayormente en lo que es la vida espiritual, en lo que es el caminar en el Evangelio. Esta persona sabia, la persona que es sabia, que posee esta sabiduría celestial, como dice Santiago, sabe, como hemos dicho, sabe hablar, sabe qué decir, sabe cómo actuar, sabe oír, que es importante, sabe oír, sabe ver, o sea, sabe analizar la situación. Sabe analizar la situación. Y cuando él ve, cuando él escucha, cuando él analiza la situación, sabe qué decir. Sabe qué decir, sabe qué hablar, sabe qué consejo dar. Y lo más importante, lo mayor, sabe cómo actuar. Y como dice Santiago, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Sabe actuar con mansedumbre. Sabe actuar de buena forma. Y esto es importante porque aquí el conocimiento, la cantidad de conocimiento nos influye en la forma de oír, de ver, de analizar, de decir, de hablar o de actuar. ¿Por qué? Porque la sabiduría es saber utilizar ese conocimiento. Ahora, aquí no tiene que ver la cantidad de conocimiento. Aquí es cómo saber utilizar el conocimiento que se tiene. El poco o mucho conocimiento que se tiene. Esa es la diferencia entre ser una persona con mucho conocimiento, tener mucha información, tener mucho conocimiento, y una persona
sabia, una persona con sabiduría. La sabiduría es la acción, podemos decir así, que se realiza con el conocimiento que uno tiene. ¿Ya? La sabiduría es saber actuar. Ser sabio es saber actuar, es saber utilizar ese conocimiento que tenemos. En este caso, en la vida espiritual, en la vida cristiana, es saber ocupar el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Eso ahora anula que nosotros no estudiemos, que no indaguemos en la palabra del Señor, que no nos preparemos. No, al contrario, debemos cada día tratar de aprender más de la palabra del Señor. Cada día aprender más, informarnos más, entender más, estudiar más, ser mejores intérpretes de su palabra, tratar de utilizar todas las herramientas que tengamos a mano para poder adquirir conocimiento. Pero para poder saber actuar con sabiduría, tenemos que saber oír, como les decía al principio, saber oír, saber analizar, saber escuchar, saber ver, analizar bien la situación a la que nos enfrentamos, a los problemas, a las dificultades que nos enfrentamos muchas veces, para saber ocupar bien ese conocimiento que tenemos y demostrar una buena sabiduría, demostrar que somos sabios, demostrar una buena sabiduría. ¿Cuál sería esa buena sabiduría? La sabiduría celestial, la que viene de lo alto. ¿Cómo nosotros sabemos que tenemos esa sabiduría celestial? Porque dejamos que el Espíritu Santo guíe también nuestras decisiones. Dice la palabra del Señor que cuando Jesucristo le ascendió, le dijo: y les enviaré mi Espíritu Santo, que Él les enseñará y les recordará todas las cosas que yo les enseñé. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto en la situación, en la oportunidad en donde el Espíritu Santo ha puesto palabra en nosotros, palabra que nosotros hemos leído en su palabra, pero que por ciertas razones muchas veces no retenemos toda esa información, no retenemos los versículos bíblicos, no retenemos la información, las historias que se nos hablan en la palabra de Dios? Pero llega un momento en donde hay una situación puntual en donde se necesita una palabra, se necesita actuar de forma oportuna, y es ahí donde el Espíritu Santo recuerda esa palabra, recuerda de lo que nosotros hemos estudiado, de lo que nosotros hemos leído en la palabra, de lo que nosotros hemos vivido. Pone esas palabras, pone esas vivencias, trae esos recuerdos, y nosotros podemos allí, en aquella situación, hablar, entregar un consejo oportuno, actuar de la forma correcta. Nos permite analizar de forma correcta. Y muchas veces no tenemos gran conocimiento, no tenemos un vasto conocimiento de todas las cosas, pero lo poco que tenemos, el Señor ocupa aquello, lo utiliza como una herramienta para que nosotros podamos aplicar sabiduría, para que nosotros podamos ser sabios en nuestras decisiones, en nuestro actuar, en lo que nosotros hacemos. Entonces, esa es la sabiduría celestial, saber actuar, saber qué decir, saber cómo actuar, saber qué oír, saber oír, saber ver, analizar. Y también todo lo contrario, muchas veces la sabiduría no se refleja en dar un consejo, en decir algo, en actuar. Muchas veces tenemos que refrenarnos, no decir nada. A veces el mejor consejo es el consejo que no se da. A veces lo mejor que podemos hacer es callar. ¿Y cómo podemos saber qué decir o no decir, cómo actuar o cómo no actuar? Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. En cambio, la sabiduría terrenal, la persona que posee esta sabiduría terrenal, la que solamente confía en el conocimiento, muchas veces no es oportuno cuando habla. ¿Por qué? Porque él ve la situación, analiza, pero no discierne. Entonces él piensa que en todo momento el consejo va a ser bien recibido, que sus palabras van a ser bien recibidas, o que lo que él tiene que hacer es actuar siempre. Muchas veces no hay que actuar, no hay que decir nada. Muchas veces no hay que analizar las situaciones, muchas veces no hay que prestar oído a ciertas situaciones, a ciertas conversaciones, a ciertas situaciones que se dan dentro de la iglesia. La murmuración. Por ejemplo, la persona que no tiene la sabiduría celestial, la que no es sabia, sino que es sabia en su propio conocimiento, en su propia inteligencia, en su propio consejo, esa persona presta oído a todo.
presta oído a toda situación, a todo comentario, a todo chisme. Entonces no sabe discernir, no sabe analizar bien la situación, no sabe oír, escuchar, no sabe cómo llegar a aquella persona o cómo hablar ante ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque él cree que su conocimiento es lo que basta. Porque él cree que sus capacidades intelectuales son las que bastan para poder solucionar los problemas o para poder dar un consejo a una persona que lo necesita. Pero esa sabiduría que solamente quiere demostrar las capacidades, la inteligencia y el conocimiento, Santiago dice que es una sabiduría que no desciende de lo alto, sino que es terrenal, porque confían solamente en sus capacidades. Es animal, es natural, no es celestial, y hasta es diabólica. ¿Por qué? Porque muchas veces, en vez de dar un buen consejo, dar un consejo oportuno o actuar de la mejor forma, aquellas acciones traen división, traen muchas veces dolor, muchas veces hieren a las personas. ¿Por qué? Porque no es una sabiduría celestial, no es una sabiduría o no es una persona sabia que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Entonces ahí tenemos dos tipos de sabiduría, dos tipos de hombres, dos tipos de mujeres, que uno que sabe cómo actuar, sabe qué decir, sabe analizar la situación y sabe entregar ese conocimiento que tiene de la forma oportuna. Y está la otra persona que tiene mucho conocimiento, pero no sabe cómo ocupar todo ese conocimiento, porque hierra al poder actuar, al poder hablar y al poder analizar las situaciones. Es nuestro deber entonces de poder dejarnos guiar por el Espíritu de Dios para que nos dé esa sabiduría celestial. Seamos sabios en nuestras decisiones, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de movernos, en nuestra forma de desenvolvernos en el ámbito espiritual, en lo que es la iglesia, y también en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida secular. Espero que esta reflexión sea de bendición para sus vidas, y nos estamos encontrando ya en un próximo video compartiendo más de la palabra del Señor. Que Dios le bendiga.